Hola, buenos días, Dios los bendiga mucho. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, mi nombre es el pastor Diego Medina de la iglesia de Villa Ballester y una vez más nos encontramos este día, este gran día que es el Día del Señor, en el cual vamos a compartir la palabra de Dios. Pero antes de comenzar con todo eso, me gustaría invitarlos para que me acompañen en esta hermosa alabanza. Hay libertad. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. En este día tenemos libertad. Gracias a ti, Señor. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Eso es, gracias Jesús. Aleluya. Este es un gran día, alabando al Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Vamos a darle toda la alabanza al Rey. Gracias Jesús por este día. Toda la gloria y la honra a ti. Gracias por este gran momento, Padre. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, le damos toda la bienvenida a este nuevo programa en el cual nos volvemos a juntar acá en esta plataforma que, gracias a Dios, dentro de todo podemos utilizar la plataforma de YouTube. Como escuché hace poco, nosotros los pastores nos preparamos para ser pastores y no youtubers, ¿no es cierto? Es algo gracioso, pero bueno, en vista de todo lo que estamos padeciendo mundialmente con todo este tema de la pandemia, nos tenemos que quedar en casa por una cuestión de seguridad, por una cuestión de cuidar a nuestras familias, cuidarnos a nosotros mismos, nuestras vidas, pero aún así todo, nosotros nos creemos como hijos de Dios que la palabra de Dios tiene que seguir corriendo, que la palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada. Y qué mejor que usar la tecnología que tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, a través de este video, a través de muchas plataformas, para que la palabra de Dios llegue a muchos hogares, a millones de hogares. Gracias a Dios que cuando comenzamos este video, la semana anterior, hemos recibido muchas visitas, nos han felicitado, les ha gustado el mensaje, pero lo más importante que era para mí en el corazón era que las vidas sean tocadas por la palabra de Dios. Muchos me han dicho que fueron tocados por la palabra de Dios, que han sido conviccionados, que han hecho la oración de fe y así un montón de cosas más. Así que bueno, te preparo
te animo, mejor dicho, a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios. Gracias a Dios. Recordando que estamos los días jueves 19 horas, los días domingos 11 de la mañana y 19 horas por la tarde. Y recordándote que también media hora antes de cada servicio, de cada horario, nos vamos a juntar para orar. Vamos a hacer el servicio como lo veníamos haciendo en la iglesia, pero en casa. Agarra a tu familia, agarra a tus hijos, vamos a orar juntos, vamos a clamar por nuestras vidas, por nuestra familia, por la nación argentina, por las almas nuevas. Amén. Así que, sin más, es eso. También recordando que seguimos con las ofrendas, seguimos juntando con las ofrendas en cada servicio. Te animo a vos, hermano, y a vos, hermana, para que lo que pongas Dios en tu corazón, vos lo guardes en el sobre. Cada ofrenda, cada diezmo, cada dinero pactado, vos lo guardes en un sobre en tu casa, y que cuando nos volvamos a juntar en la iglesia, y que lo vamos a hacer, yo creo en fe que lo vamos a volver a juntar, todos juntos, como dice la palabra, llevemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a la casa de Dios, para que no falte alimento, porque como bien saben, nosotros seguimos pagando un alquiler, pagando las cuentas y muchas cosas más que tenemos como iglesia. Así que, gloria a Dios. Vamos a orar un minutito, vamos a orar por las vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que esté mirando este video, que esté escuchando tu palabra, Dios, por cada hogar, Señor. Oh, bendito Dios, que esta palabra, Padre Santo, que has puesto en los corazones, en mi corazón, Padre Santo, sea de impacto, llena, Padre Santo. Ayúdanos en este tiempo a volverse a ti, Padre. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante, que es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios, que la palabra de Dios sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a Marcos, acompáñame a Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Y antes de leer la palabra de Dios, a modo de introducción, quiero decir de que en la Segunda Guerra Mundial, Alemania comenzó a bombardear terriblemente sobre la nación de Inglaterra. Este ataque, según cuentan los historiadores, duró 48 horas, donde el ejército alemán era superior en número y poderío, ¿no es cierto? Pero Inglaterra fue una de las pocas naciones que pudo prevalecer con mucho heroísmo, con mucha garra, a tal punto, como te dije antes, que estuvieron 2 días batallando sin parar contra el enemigo. No podían dormir, no podían, apenas podían comer. Las pocas fuerzas que ellos podían tener en ese momento crucial de la batalla, donde era pelear a vivir o a morir, con sus propias fuerzas tenían que batallar durante 48 horas. Y una de las frases que más animó al pueblo de Inglaterra fue de parte de este hombre, el primer ministro británico Sir Winston Churchill, que es muy conocido. Fue el que dijo: sangre, sudor y lágrimas. Y eso lo dijo en el contexto en el cual ellos estaban viviendo, pero para animar a las tropas británicas. También este hombre fue el que forjó la gran alianza con los países de Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña. Haciendo esta alianza pudieron vencer al poderío de Alemania. Ahora, teniendo esto en mente, este hombre animó a su pueblo a no bajar los brazos, sino a darle pelea, a batallar. Por eso en estos días, y viendo con todo lo que estamos, de algún modo estamos padeciendo, o estás teniendo mucha lucha, me propuse a preparar esta prédica con las batallas, ¿no? ¿Quién no tiene batallas en estos días? Y más cuando no tenemos fuerza, más cuando las cosas no están bien. Y una de las cosas que más nos cuesta tener en estos tiempos es fe. Por eso, en esta prédica que le puse la batalla de la fe, batallando con la fe, quiero ir a la palabra de Dios, quiero compartirte esta palabra, esta porción bíblica, en el cual te puede llegar a ayudar mucho en estos tiempos de crisis.
Y vamos a Marcos 9, versículo 14, versículo 29. Y dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Y echando espumarajos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y ayúdame, Dios, a predicar esta palabra primeramente en mi vida y también para la vida de todas las personas que están escuchando y viendo este video. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como te decía, muchos tenemos batallas en este momento de nuestras vidas. Vemos en esta historia que hay una batalla y es una historia del bien contra el mal. Y esta historia también se aplica a todas las personas porque todos tenemos luchas, batallas que enfrentar cada día, circunstancias difíciles, crisis que tenemos que de algún modo enfrentarlas, donde muchas veces vamos a estar sin fuerzas, donde muchas veces vamos a estar desanimados, pero tenemos que seguir levantándonos para enfrentarnos a esa crisis. Gloria a Dios. En el verso 17, como vemos en la escritura, dice la palabra de Dios que, y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, y que tiene un espíritu mudo. Gloria a Dios. Este hombre, el padre, se da cuenta que su hijo, de tanto padecer, se da cuenta que tiene una influencia maligna sobre su vida, donde todo lo que le está pasando al muchacho no es normal. El chico está mudo, el chico la está pasando mal. Imagínate unos segundos esa escena, lo que está pasando ese chico, ese joven, estar mudo. No puede hablar, no puede de algún modo expresar de todo el dolor que está pasando sobre su vida. Gloria a Dios. Entonces, donde el padre en el versículo 18 relata toda la situación que tiene este chico, donde dice que el espíritu lo toma, lo sacude violentamente, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando por dentro. Imagínate esa escena. Imagínate, creo que la mayoría de nosotros somos papá, y si vos ves a tu hijo que está sufriendo de esa manera, yo pienso que más de uno haría lo imposible para poder sanar a tu hijo. Entonces, antes de llevar a Jesús, también me imagino que este hombre habrá ido con su hijo, con toda esa problemática, con todo lo que está padeciendo el chico, habrá ido a varios lugares donde había médicos en esa época. Tal vez habrá ido a lo mejor a curanderos, alguna bruja, algún brujo, algún hechicero para que por favor lo ayudara. Porque vos fíjate que el hombre se da cuenta que tiene una manifestación maligna el hijo. Inclusive me imagino que también habrá ido los religiosos de la época
donde supuestamente predicaban la palabra de Dios, pero todo eso no tenía respuesta a la solución que su hijo estaba padeciendo. Ahora, en esta batalla que él estaba enfrentando con su hijo, estaba solo. Y hoy en la actualidad a nosotros nos puede suceder lo mismo. Hay cosas que deberían pasar y no están sucediendo. Estamos muy luchados, ¿verdad? Estamos muy trabajados. Inclusive a lo mejor estamos muy doloridos por la tensión que tenemos en nuestro cuerpo, por tanta tensión que vivimos cada día, por tanto pensar cómo vamos a solucionar este problema de nuestras vidas. En la palabra de Dios vemos que hay una presencia maligna influyendo en la vida del joven. Esto es algo real en las vidas. Vivimos en un mundo natural, déjame explicarte algo, irreal, pero también vivimos en el mundo espiritual. Y eso donde las fuerzas del bien batallan contra las fuerzas del mal. Obviamente esas cosas no las vemos, pero están. Y donde estas influencias ejercen sobre la mayoría de las personas. Ahora, la mayoría de las personas tampoco creen que haya un mundo espiritual, un ser maligno que pueda dominar tu vida. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Acá es muy claro este versículo. Dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás cegó la mente de las personas, de la mayoría de las personas, para que la palabra de Dios, acá, la palabra de Dios, esta, no te resplandezca a tu vida, no te saque de las tinieblas hacia la luz. Satanás se opone terminantemente a que vos no creas en Dios, a que vos no creas en Jesús. Y cuando logra eso, Él te domina y esclaviza y te lleva a vivir una vida de derrota, que es lo que le estaba pasando a este hombre. Y esto es una verdad y lo tenés que saber. Si no tenés a Jesús en tu corazón, estás siendo influenciado por Satanás. Hay batallas que Dios permite en tu vida. Gloria a Dios, eso está bien, pero escúchame bien esto. Pero es para formarte y fortalecerte. Siempre vas a tener paz en tu corazón. Y esa es una gran señal de que Dios está en control de tu vida y en control de tu situación. Pero hay otras batallas que son muy distintas, donde Satanás metió su mano, donde una y otra vez tenés ataque y no te das cuenta y pasa el tiempo y la estás pasando muy mal y ya te acostumbraste a pasarla tan mal que para vos es normal vivir así. Ahora, donde ves que todo esto no cambia, donde la situación sigue de peor en peor, gloria a Dios. Un ejemplo, por ejemplo, para que veas que las malas situaciones, las influencias demoníacas son ciclos cíclicos, donde vienen cada tanto, vienen cada tiempo, están ahí dominando tu vida y de repente se van por unos días, por unos meses, por unos años y de vuelta aparecen y aparecen con más fuerza. Gloria a Dios. Por ejemplo, siempre, viste que cuando nos se reúnen las familias, los familiares, donde tenés una cena, un cumpleaños, siempre se recuerda a alguien, ¿no es cierto? Cuando no está, o alguien que se murió y demás, y bueno, ¿qué era esto? ¿Cómo era la persona? Y de repente salta otra persona, y vos quién sos para hablar de tal fulano, y ahí se genera una discusión y termina lo que era una reunión familiar, amén y agradable, termina en golpes. Termina en insultos, terminan separando a las familias. Gloria a Dios. Entonces, también enfermedades que son causadas por la enfermedad, ansiedades por el estrés y muchas cosas más, donde aparentemente vos estás padeciendo en tu cuerpo ciertos síntomas de estrés, te duele la panza, tenés gastritis, tenés úlcera, te duele mucho la cabeza, te pones nervioso, te pones nerviosa, no puedes dormir y en fin, un montón de cosas que vos decís, ¿por qué si yo hasta el día de ayer yo estaba bien? ¿Por qué hoy estoy mal? Vos no te estás dando cuenta que son influencias demoníacas que están atacando tu vida e inclusive también está atacando tu familia, donde de tanto en tanto vuelven y vuelven con más fuerza. Gloria a Dios.
Ahora, cuando vos estás pasando por todo esto, ¿no es cierto? Por toda esta crisis o por toda esta situación mala, uno se pone a pensar, esto no tiene que estar sucediendo. ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? ¿Por qué? En nuestra escritura vemos que el joven sufre mucho y que tampoco debería estar así. El padre está buscando desesperadamente ayuda a los discípulos y los discípulos no pudieron ayudar al padre. Ahora vos fíjate qué cosa tremenda, eso lo vamos a ir profundizando también. Ahora, va en busca de Jesús. Ahora, cuando las cosas van mal en nuestras vidas y no podemos con nuestras propias fuerzas solucionar, ¿no es cierto? Entonces la fuerza que está ejerciendo en contra de nuestras vidas es una fuerza mayor, inclusive es sobrenatural. La mayoría de los problemas, entonces, nos quiere decir esto, que tienen raíz en lo espiritual. La mayoría de los problemas, las batallas que nos vamos a enfrentar son problemas espirituales, gloria a Dios, y vamos a necesitar de algo muy poderoso. Versículo 21 de nuestra escritura. Dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó al Padre, ¿hace cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le dice, desde niño. Fíjate que hace mucho tiempo está sufriendo este niño bajo la influencia maligna. Y es la misma pregunta que el Señor te está haciendo ahora. ¿Hace cuánto tiempo estás sufriendo vos hoy? ¿Hace cuánto tiempo? Versículo 22 dice el Padre, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Acá hay una clave, dice para matarle. Vos fíjate que toda influencia demoníaca, maligna, cuando está ejerciendo poder, influencia sobre tu vida, es para matarte. Muchos dicen y se confunden diciendo, no, es una lucha, estoy en lucha, que esto, que el otro, ¿cómo andas? Y estoy luchado y que sé así, que sé cuánto. Vos tenés que aprender a discernir cómo son tus luchas, qué cosas estás viviendo. Porque si vos estás pasando mucho tiempo donde la crisis, donde la escasez, donde la miseria, donde la enfermedad está siendo de mucha influencia sobre tu vida, te tenés que preguntar si estás bien con el Señor. Te tenés que preguntar si estás bien, de dónde viene todo eso. Gloria a Dios. Entonces, fíjate que Satanás busca siempre la manera de matarte. Ahora, este hombre ya con las últimas fuerzas le pide a Jesús, por favor, ten misericordia y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Jesús le habla un ingrediente esencial que todo ser humano puede tener y se llama fe. Es la fe lo que necesitaron los discípulos para ayudar al Padre. No tuvieron fe. Ahora, Jesús a vos y a mí nos desafía que si nosotros creemos, todo nos es posible. Y muchos hoy en día tienen una fe, pero en cosas que no ayudan realmente. Puede ser que tengas una fe en alguna imagen que tengas en tu casa, o porque alguien te lo regaló, o tengas fe en alguna escultura y le tenés cierto cariño, bueno, porque te lo regaló tu tía. O inclusive puedes tener fe en vos mismo porque te considerás una persona positiva. Todo va a salir bien. ¿Cuántas veces dijimos eso? Pero esa no es la fe que dice Jesús. Jesús te invita en este día a poner tu fe como la mía en Él. La fe es confiar en Él sin dudar. Saber en mi corazón que Él no me va a fallar. En el verso 24 dice el Padre, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. El Padre es un reflejo total de nosotros, de nuestras vidas en este día. Este hombre, imagínate, habrá ido a muchos lugares buscando ayuda, porque recordad que el Padre le comenta que desde niño está padeciendo este mal, esta influencia maligna. Entonces, sin ninguna solución, depositando su fe a lo mejor en esas personas, en esos médicos o en esos curanderos o en esos religiosos, el padre buscando ayuda, depositando su fe, por favor ayúdenme con mi hijo, ya no sé qué hacer. Ahora frustrado y agotado, pidiendo misericordia a Dios, diciendo a Jesús, por favor ayúdame en mi fe. Ahora yo no sé cuál es tu batalla,
pero tu victoria, como la mía, depende de tu fe. Tu fe puesta en Jesús va a sanarte. Tu fe puesta en Jesús va a liberarte. Tu fe puesta en Jesús va a salvarte. Gloria a Dios. Y esto hace una gran diferencia entre los que creen en Jesús. Dios está en control de todo y de todos. Y no hay enfermedad, no hay crisis, no hay cosa difícil que Él no pueda solucionar. En Mateo 21, versículo, gloria a Dios, versículo 22, 21 y 22, Mateo 21, versículo 21 y 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. Dice Dios, creer. Cerrá tus ojos unos segundos y entregate completamente a Dios. En estos momentos estás viendo con tus ojos naturales los problemas como montañas o situaciones que son imposibles de cambiar con tu fuerza. Pero Dios te dice, cree. Tu fe puesta en Jesús activa lo sobrenatural. Gloria a Dios. No escuches más esas voces malignas que te dicen, no creas el mensaje de salvación, no creas lo que dice el pastor, no creas en Jesús, no creas en la palabra de Dios. Todo eso es mentira. No creas a esas voces, te digo yo, en esta mañana, en este día, en este domingo, día del Señor. Cree en Jesús y Él te va a ayudar. Gloria a Dios, como el padre del joven que le dice a Jesús, ayuda en mi poca fe. La pregunta del millón es, ¿cómo tengo fe? Y la respuesta está en Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de poder, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Te voy a contar mi testimonio en 2 minutos. Jesús fue el que me salvó la vida. Vos me ves como pastor, pero hace 18 años atrás yo era un perdido. Estaba totalmente perdido en las drogas. Estuve 17 años perdidos en las drogas y en el alcohol. Y quiero que me escuches bien. Estaba totalmente atada a mi vida, donde no podía salir, donde más de una vez yo quería salir por mis propios medios y no lo podía hacer. Estoy casado con mi esposa Karina. Cumplimos hace días atrás 27 años de casado, donde la mitad de nuestro matrimonio fue un infierno. Donde yo la he abandonado a mi esposa, mis hijos eran chiquitos, donde más de una vez yo los dejé sin comer, todo para agarrar dinero, ir a drogarme, ir a malgastar la plata en drogas, en alcohol, donde mi vida se volvió totalmente enajenada, me volví un miserable, donde se me abrieron un montón de puertas de trabajo y yo las desperdicié. Y terminé viviendo prácticamente en la calle. Escúchame bien, a mi familia la dejé pasando necesidades, hambre, donde también hubo maltratos, violencia física también hacia mi esposa. Hay muchas cosas que no recuerdo porque estaba tan enfermo de la droga y del alcohol, donde yo en mi corazón le decía a Dios, al cielo, le decía, Señor, yo quiero cambiar, ayúdame. Y más de una vez quise cambiar por mi propia fuerza y no pude. Hasta que una vez una persona nos acercó una palabra de Dios, a mi esposa, mejor dicho, se le acercó una persona que iba a la iglesia y le cuenta de este Jesús maravilloso. Y le cuenta que Dios puede cambiar su vida. Mi esposa, después de 17 años, donde tenía un esposo como yo, donde se drogaba, donde la golpeaba, donde lo único que me interesaba era vivir mi propia vida, mi esposa estaba con poca fuerza y estaba sin fe como este padre. Estaba sin fe. Entonces le dice mi esposa a esta persona, bueno, voy a ir a la iglesia como último recurso, porque ya no daba más. Nuestro matrimonio estaba totalmente desintegrado. Donde ella, cuando empieza a ir a la iglesia y recibe a Jesús en su vida, ella empieza a sentir algo distinto en su vida. Pero cuando iba a la casa, se encontraba con este monstruo. Se encontraba con la persona que la insultaba, que le pegaba, que le decía de todo, que seguía drogándose, que seguía alcoholizándose, que no le interesaba nada. Y ella seguía yendo a la iglesia hasta que un día ella clamó a Dios diciendo, Dios, por favor, ayúdame en mi fe.
que mi matrimonio sea salvado. Te ruego por mi esposo. Y después de 4 meses de pedirle al Señor, por un milagro, después de 4 meses, un día el Señor toca mi corazón, pero toca mi corazón de una manera sobrenatural. Vos a lo mejor te preguntarás cómo. Me acuerdo que mi esposa, cuando me invita a la iglesia una de las últimas veces, yo estaba tomando una cerveza en la mesa de mi casa como todo un hombre que me hacía el macho, y mi esposa me dice, tenés que ir a la iglesia. Tenés que ir a la iglesia, Dios te quiere salvar. Y me acuerdo que yo agarré la botella de cerveza, la golpeé fuertemente contra la mesa, le dije, a menos que tu Dios, le dije así, haga algo en mi vida, yo voy a ir a tu iglesia. En ese momento yo estaba trabajando en una fábrica de pasta, y escúchame bien, al otro día cuando voy a trabajar, ese jefe que tenía en la fábrica de pasta me dice, Diego, te tengo que despedir. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Te tengo que despedir porque las cosas no están bien. Y lo primero que pasó por mi mente fue, bueno, dame un adelanto, drogarme y alcoholizarme y gastarme toda la plata. Dicho y hecho, le pedí un adelanto y me gasté toda la plata, me gasté todo el dinero. Y me acuerdo que llegué a casa a las 5 de la mañana, totalmente borracho, drogado, sin plata, sin trabajo, y mi esposa esperándome, casi llorando, me dice, tenés que ir a la iglesia. Entonces le digo, bueno, total, ya me gasté toda la plata, no me interesa más nada, perdí el trabajo, ¿qué más puedo perder? Voy a tu iglesia. Y me acuerdo que se lo dije de esta manera, así de mala gana. Pero algo ese domingo sucedió. Cuando yo voy a la iglesia y piso la vereda de la iglesia, Dios tocó mi corazón de una manera sobrenatural. Nunca sentí esto. Sentí como que una espada atravesó mi corazón, y eso lo que te estoy diciendo fue antes de entrar a la iglesia, en la vereda, y empiezo a llorar desconsoladamente, angustiado. Digo, ¿pero qué es esto? Porque en mi mente yo decía, ¿pero por qué estoy llorando? Y yo lloraba a mares, lloraba, y mi esposa me miraba como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? Y me acuerdo que en la iglesia estaban cantando la oración ahí, toda la gente haciendo silencio. Yo lloraba, no paraba de llorar. Terminó la adoración, vienen los pastores, se acercan, me llevan a un recinto donde, bueno, yo no paraba de llorar, lloraba angustiado, no podía parar. Entonces me acuerdo que uno de los pastores me habla, me trata de tranquilizar, y yo no podía hablar de la angustia que tenía en mi corazón, en la garganta, y me hace la oración de fe. Y en ese momento, cuando me hace la oración de fe, de recibir a Jesús en mi corazón, en ese momento por mi mente pasa todas las veces que Jesús se presentó delante de mi vida, donde me mandaba siervos a evangelizar, dándome folletos, Dios te bendiga, o me invitaban a la iglesia, Dios te bendiga, y yo sabía lo que le decías a ellos, yo me burlaba de ellos. Inclusive los insultaba, le decía, váyanse de acá, mándense a mudar, no quiero saber nada de Dios. Y Dios me mostraba todos los hechos, diciéndome, hijo mío, siempre estuve ahí esperándote. Ese momento cambió mi vida. Por eso, fe en Jesús puede cambiar tu vida, puede cambiar destino, puede cambiar propósitos. Hoy, ¿quién hubiera dicho que yo después de 18 años soy pastor? Estoy liderando una iglesia junto con mi esposa, y gracias a Dios doy por mi esposa que ha perseverado, que ha ayunado, que ha orado para salvar mi vida. Hoy estamos juntos pastoreando una iglesia, ayudando a las vidas, ayudando a las almas, diciéndole que Jesús es real. Jesús es real. Jesús puede hacer ese milagro en tu vida como la mía. Si la hizo conmigo, lo puede hacer en tu vida. Y como te dije antes, no hay crisis, no hay cosa difícil para Dios. Dios lo puede hacer. Gloria a Dios. Entonces, gracias Jesús. Volviendo al capítulo, versículo 25, cuando Jesús interviene en nuestras vidas, en nuestras batallas, cambian muchas cosas. Mira lo que dice versículo 25 al 27, y ya voy terminando. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Este es el Jesús que yo te predico. Este es el Jesús que quiere estar contigo. Este es el Jesús que quiere participar, quiere involucrarse en tu situación, quiere involucrarse en tu familia. Donde te dice: acá estoy yo estoy para ayudarte en tu batalla. Gloria a Dios. Donde vemos que Jesús vence a Satanás de una vez por todas. Y esto es lo que tenemos que saber. Jesús nunca pierde una batalla. Jesús la gana todas, una por una. Y eso es lo que tenemos que saber. En el versículo 28 y 29 de nuestra escritura dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y yo creo firmemente que la oración y el ayuno también son las herramientas, y es una dinámica espiritual que te va a ayudar a fortalecer tu fe y mi fe. Mi esposa no es simplemente que iba a la iglesia, sino que también oraba y ayunaba para que se le concretara ese milagro. Y hoy estoy acá, milagro viviente, gloria a Dios, gracias a que mi esposa clamó a gran voz, gracias a que mi esposa oró y ayunó para que hoy yo esté acá. Por eso yo te digo y te animo a que ores, a que le pidas a Dios. Aumenta nuestra fe, así como lo hicieron sus discípulos, así como lo hizo el padre del muchacho. Señor, ayuda en mi fe, ayuda en mi credulidad, ayuda en mi duda. Señor, ayúdame, saca esto de mi vida y pon en mi corazón fe para que yo pueda verte, para que tú te glorifiques en mi vida, para ver ese milagro en mi vida. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que saber que el ayuno de oración es muy importante. Nosotros, con mi esposa, hace un poco más de un año que estamos pastoreando en la iglesia, y a partir de ahí todos los martes hacemos ayuno y oración. Es más, te animo a que vos lo hagas. Hagas ayuno y oración por esa petición. ¿Y para qué lo hacemos? Porque creemos que se cortan todas cadenas malignas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El ayuno y oración te va a ayudar a fortalecer tu fe. Hoy a lo mejor tenés problemas económicos, tenés problemas de salud, tenés un problema familiar, no tenés trabajo, sumado también a que está la pandemia, esta crisis mundial, y todo se agrava, donde vos a lo mejor cada noche te acostás pensando y frustrado: ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero hay una palabra que quiero compartirte, que es esta, que dice en Hebreos 13, verso 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. El mismo Jesús de ayer, que hizo el milagro en la vida de este joven, donde lo libró de toda influencia demoníaca, es el mismo hoy, que se presenta delante tuyo como mi vida, para decirte: acá estoy yo, para ayudarte en ese milagro, para aumentar tu fe, para que vengas a mí, para que lo creas. Este Dios de los milagros. Gloria a Dios. Solo tenés que invitarlo a tu vida. ¿Querés ver algo poderoso en tu vida? ¿Querés verlo? Invita a Jesús a tu vida. Gracias, Jesús. Este es el mensaje que quería compartirte. Quiero decirte que Dios te ama. Si vos no conocés de Jesús, quiero que repitas conmigo esta simple oración y que lo invites a tu vida. Cerrá tus ojos y dice: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón, Señor, y te invito a mi vida para que entres. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Dios, en mi fe. Aumenta mi fe. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esta oración, ahora Jesús está en tu vida. Ahora Jesús va a batallar contigo. Ya no estás solo. La batalla la tenés ganada. Solo tenés que creer. Como dijo Jesús: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cree que Dios está contigo. Sin más, me despido con este mensaje animándote que creas en Dios, y Dios puede hacer ese milagro. Te mando un gran abrazo
fuerte y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.